Buenos días, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro seminario el día de hoy, jóvenes. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola Celeste, hola Adriana, Jimena, buenos días. Kiara, buenos días. Ahí comenzamos, ¿ya? La primera pregunta es de teoría. Dice, ¿cuántas proposiciones son verdaderas? Las cantidades físicas derivadas son independientes entre sí. Entonces, las cantidades físicas derivadas se llaman así porque se deducen de otras. Pueden deducirse de las fundamentales, pueden deducirse de otras derivadas, ¿correcto? Entonces, la primera proposición, ¿no?, es falsa porque las cantidades físicas derivadas son dependientes de las fundamentales u otras derivadas. La cantidad de sustancia es adimensional, falso. La cantidad de sustancia es dimensional, tiene su símbolo dimensional. ¿Cuál es su símbolo dimensional? J. Unidad mol, ¿no? La constante de Coulomb es dimensional, verdadero. La constante K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Y tiene también su fórmula dimensional, ¿correcto? Tiene unidades y dimensiones también. O sea, tiene fórmula dimensional también. La cantidad 600 nanómetros equivale a 6.000 Armstrong, verdadero. Son 600 nanómetros. Lo multiplico por el factor, a ver, lo multiplico por el factor 1 nanómetro, equivalente a 10 a la menos 9 metros, ya no hay nanómetro, y ahora lo multiplico por factor 1 Armstrong, 10 a la menos 10 metros, ya no hay metros, y cuando esto sube, te queda 6.000 Armstrong. Todo vector en el plano posee dos componentes, falso. En el plano posee dos componentes rectangulares, pero ahí no dice rectangulares, dice simplemente componentes. Y componentes, muchas componentes. Ejemplo, ¿no? Cuando uno descompone un vector en el plano rectangularmente, tiene dos rectangularmente. Pero si tú lo descompones no rectangularmente, tiene varias componentes. La velocidad media es dependiente de la distancia recorrida, falso. La velocidad media está dada por la razón desplazamiento, y desplazamiento no es distancia recorrida. Entonces, ¿cuántas son verdaderas? Dos, ¿no? Dos verdaderas. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, seguimos entonces.
Suponga que la siguiente expresión describe el comportamiento de cierto fenómeno físico, donde E es densidad de energía, joule por metro cúbico, o sea, energía entre volumen, energía entre volumen. Pi es el número 3,14, G es fuerza eléctrica, determine B. Ya. B está en el exponente junto con X. Entonces, se observa que B por X es un número, o sea, los exponentes son números. Entonces, B por X tiene como dimensiones 1, pero los números son adimensionales. Ahora, la dimensión de E es igual a la dimensión de Gx cuadrado, y debajo es un número. O sea, pi es un número. A la x, bx es número. C es otro número. O sea, acá debajo es simplemente 1. ¿Entiende eso, no? Ahí está. Entonces voy a hallar x y luego hallaré b. Ese es el orden. Reemplazando. E es energía entre volumen, o sea, m, L cuadrado, T a la menos 2, entre volumen, L al cubo. G es fuerza, no interesa que sea fuerza eléctrica, es fuerza. MT a la menos 2, X al cuadrado. Simplificas M, simplificas T a la menos 2, simplificas L, y te quedará L a la menos 2 igual X al cuadrado. Le sacas la raíz cuadrada y X será L a la menos 1. Finalmente, B por X es igual a 1, pero la dimensión de X es L a la menos 1. Por lo tanto, la dimensión de B será igual a L. Esa será la respuesta. ¿Está bien? Entonces, B por X estaba en el numerador, es número. Los exponentes son números. Estaba como exponente en el denominador, es un número. Entonces, E es igual a Gx cuadrado y lo de abajo, todo es un número. O sea, pi es un número, elevado a la potencia es un número, si le sumo algo dimensionalmente, tiene que ser números. Y de ahí sacamos X. Y B es el inverso de X. ¿Correcto? Siguiente. Descomponer el vector f de módulo 5, raíz de 5600 en tres vectores componentes f1, f2, f3 que sean perpendiculares entre sí y que se encuentren en relación a los valores tangente de 45, secante de 60 y tangente de 60 grados. Entonces, según los datos, tendríamos lo siguiente. La fuerza F se va a descomponer en los tres ejes perpendiculares X, Y, Z. Entonces acá tendremos la fuerza F1. Aquí tendremos la fuerza F2. Y aquí tendremos la fuerza F3. Cuando se descompone así, acá se cumple el famoso teorema de Pitágoras. ¿Cuál es? Que F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, Pitágoras en el espacio, ¿no? F3 al cuadrado igual F al cuadrado.
Bien. El dato dice además que el módulo de F1 es proporcional a tangente de 45 grados, el módulo de F2 es proporcional a secante de 60 grados y es proporcional el módulo de F3 a tangente de 60 grados al cuadrado. Entonces a esto lo llamo K y diré que F1 es igual a 1K, F2 es igual a 2K y F3 es igual a 3K. ¿De dónde sale eso? Tangente 45, 1, secante 62, tangente 60, 3. Eso lo reemplazo en alfa. Entonces K al cuadrado más 2K al cuadrado más 3K al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 5600 al cuadrado. Entonces de ahí resolvemos esta ecuación que está bastante sencilla. Hallamos el valor de K y ahí tendríamos ya el resultado. 9, 10, 14K al cuadrado igual a 5600. Entonces K será igual a 20. Por lo tanto, la respuesta será, ¿no?, F1 igual a 20, F2 igual a 40 y F3 igual a 60. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, seguimos. El vector resultante de los tres vectores posee como módulo máximo 50 unidades. Determine el módulo del vector desconocido, sabiendo que un vector tiene módulo 10 unidades, forma 40 grados con el eje menos x, el otro tiene 10 unidades, forma 20 grados con más x, y el tercero tiene ángulo desconocido y módulo desconocido. Ese módulo hay que hallarlo sabiendo que la máxima resultante de los tres vectores es 50. Entonces voy a hallar la resultante de estos dos, son los conocidos. Estos dos vectores son conocidos y si acá tengo 20 grados y acá tengo 40 grados, los dos vectores deben de formar 120 grados. Y acá hay una propiedad. Cuando dos vectores de módulos iguales forman 120 grados, hay una propiedad. La resultante de ambos vale lo mismo de ambos. Esa es una propiedad. Entonces, primero
trabajo con los dos vectores de módulos conocidos. ¿Ya? Son tres vectores, pero arranco con los dos vectores conocidos. Entonces aquí está el eje X, aquí está uno de ellos, módulo 10, y forma acá 20 grados. Aquí está el otro, módulo 10, y forma 40 grados. Si trazamos la paralela, su resultante también va a ser 10 y parte al ángulo por la mitad. 60 grados, 60 grados. Son desconocidos que forman 120 grados y son de módulos iguales. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, la resultante de esos dos vectores nos va a salir igual que ellos. ¿Cuánto? Módulo 10. Ahí está. Ahora, el vector de módulo desconocido tiene que ser colineal con R' para que me genere resultante máximo. Para que la resultante sea máxima, el vector desconocido y R' deben ser colineales y de igual dirección. Si no, no sería resultante máximo. ¿Ya? Entonces, para que la resultante sea máxima, el vector desconocido debe ser colineales. Así. Entonces yo tendría acá R' que vale 10. Aquí tendría al vector de módulo desconocido que lo llamo A, al costadito. ¿Eh? Entonces, ¿qué se cumpliría aquí? Que R máximo sería igual a R' más A. R máximo es 50, R' es 10 y A es de módulo desconocido. Al final ya no es desconocido. ¿Cuánto es su módulo? 40. ¿Entendió la idea? ¿Alguna consulta? Bien. Seguimos. El cuadro nos muestra cómo varía la posición de un móvil, el cual se desplaza sobre una pista rectilínea en dirección del eje X, con los datos obtenidos que se puede afirmar. Entonces, los datos nos permiten construir lo siguiente. Tenemos la pista matemática
eje X. El móvil parte de la coordenada 4,2. De ahí pasa a la coordenada 4,4. De ahí pasa a la coordenada 5. De ahí pasa a la coordenada 6. De ahí pasa a la coordenada 9,2. Y sigue. El móvil es ubicado en todas esas posiciones. Aquí me dice instante igual 0. Acá me dice instante igual 0,1. Acá me dice instante igual 0,2. Acá me dice instante igual 0,3. Y acá me dice instante igual 0,5. Entonces, vamos a analizar. Escuchen bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De aquí hacia acá, el intervalo es 0,1 segundo. De aquí hacia acá, otra vez 0,1 segundo. Ajá, intervalos de tiempos iguales. Y aquí ya no, aquí es 0,2. Con las distancias ocurre algo similar. Aquí, ¿cuánto fue? 0,2. Aquí, 0,6. No recorre lo mismo. En tiempos iguales está recorriendo distancias diferentes. Aquí es 1. Ajá. Entonces no es MRU, porque en el MRU distancias iguales, en tiempos también iguales. Pero aquí, en tiempos iguales, no está recorriendo distancias iguales. Acá comenzó con 0,2, acá siguió con 0,6, acá con 1. Estoy marcando lo que recorre en tiempos iguales. ¿Estamos? No es MRU, ¿ya? Porque no recorre lo mismo. No es MRU. Es más, acá hay una proporción. Esto es el triple del primero y esto es el quíntuple del primero. O sea, si esto lo llamo 1K, esto será 3K y esto será 5K. Números impares. ¿Ustedes se acuerdan? Esos son los números de Galileo. O sea, esto no es MRU. Ahora, los números impares son los famosos números de Galileo en el MRV. Se aplican cuando parte del reposo. Así es. Y aceleración constante. Ajá. O sea que acá parte de reposo. Estamos. Y en tiempos iguales. 0,1, 0,1, 0,1, en 0,2 ya no entra. Así es. Entonces, ahora fíjate bien acá. Si en 0,1, perdón, si en 0,1 ha recorrido K, que vale 0,2, y en el siguiente 0,1 ha recorrido 3K, que vale 0,6, y en el siguiente ha recorrido 5K, que vale 1, en el siguiente va a recorrer 7K, que vale 1,4. Quiere decir que cuando T sea 0,4 segundos, entonces su posición será 6 más 1,4. Y 6 más 1,4 es 7,4. Esa es la respuesta. Casa. Los demás son falsos. Así es. Todo lo demás es falso. Si hayas la distancia, hayas la aceleración, todo eso es falso. Mira, para que salgas de dudas, si es que estás en dudas, hagamos el cálculo.
Distancia recorrida, velocidad inicial por tiempo, más aceleración, tiempo al cuadrado entre 2. Distancia recorrida, 0,2 metros. Velocidad inicial, 0. Aceleración, a. Tiempo, 0,1 al cuadrado entre 2. ¿Ya está? Entonces, la aceleración será 40. Ujú, 40. ¿Viste o no? Y la velocidad, no, es 40, es falso. Todo lo demás es falso. Después de un segundo, ¿qué velocidad final tiene? Después de un segundo, su velocidad final será 40 por 1, 40. ¿Ves? Las proporciones que esté ahí son falsas. Ya está. Bien, seguimos. Se muestra un bloque de 5 kilogramos en reposo y un recipiente de 1,5 kilogramos. Determine la máxima masa de arena que se debe agregar en el recipiente sin que pierda el equilibrio. Bien, entonces este es un problema de estática con rozamiento. Se debe ir llenando de arena de a pocos. Ahora, el recipiente no puede tener cualquier cantidad de arena, o sea, ¿por qué? Porque la fricción tiene un valor máximo. O sea, ¿en qué momento yo sabré que le he puesto la mayor cantidad de arena posible? Cuando la fricción sea máxima. Cuando la fuerza de fricción sea la máxima, en ese momento yo sabré que tengo acá la máxima cantidad de ¿qué? De arena. Porque más de eso ya no se puede tener. El recipiente va a, si le echo más arena, el peso del recipiente va a superar a la fricción estática máxima. ¿Qué significa eso? Que ya no podrá mantener en equilibrio la fricción estática a ese cuerpo. Entonces, el análisis es justo en el momento crítico, cuando el movimiento es inminente, cuando la fricción estática es máxima. Ahí es el análisis. Esa, ahí. Entonces, trabajamos justo cuando el movimiento es inminente. Ahí todavía está en equilibrio, pero soportando el máximo peso de arena. No se debe superar eso. Más de eso ya generaría movimiento. Entonces, cuando el movimiento es inminente, tenemos este diagrama. Acá la fricción estática es máxima. Acá tenemos la tensión, aquí tenemos el peso. El bloque tiene un peso de 50 newtons. Y aquí tenemos la fuerza normal. Fricción estática máxima, fuerza de tensión, peso y fuerza normal. En el otro lado está la incógnita. La misma cuerda, tensión sin fricción, entonces es la misma cuerda, la misma tensión. Polea sin fricción. Y acá eso pesaría, a ver, el recipiente tiene 1,5 kilogramos, o sea, esto pesa 15 newtons más masa por gravedad, ¿no? Que es lo que quiero hallar. Esta masa adicional quiero hallar. Bien, como existe equilibrio, planteamos entonces las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, en el bloque.
La fuerza normal para arriba se equilibra con el peso hacia abajo. La fuerza de fricción estática máxima se equilibra con la tensión. Entonces la tensión será igual a mu estático por la fuerza normal. El mu estático es 0,8 y la fuerza normal es 50. Esto va a dar como resultado 40 newtons. Y de aquí vamos al recipiente. El recipiente 15 más mg es igual al peso del recipiente. Y en el recipiente el peso se equilibra con la tensión que vale 40. Entonces 15 más mg, m que vale 10, es 40. Y de aquí sacamos la masa. La masa será 2,5 kilogramos. ¿Se entendió la idea? Qué bueno. Muy bien. Equilibrio con rozamiento. Equilibrio con rozamiento. En el interior de un ascensor se encuentra una esfera que está unida al techo, tal como muestra la figura. El ascensor sube acelerando a 2,5 metros por segundo al cuadrado. Determine la lectura del dinamómetro. Acá tienes que entender que los movimientos son relativos a tierra. Nosotros los observadores estamos fijos a tierra, parados en tierra, en el piso. Entonces, respecto al piso, respecto a las paredes que están fijo a tierra, sube con esta aceleración. Entonces, nuestro análisis va a ser sobre este cuerpecito conectado a la cuerda, que a su vez, mediante el dinamómetro fijo a la cuerda, indica la tensión. O sea, lo que a ti te están preguntando es cuánto vale la tensión. O sea, lo que marca el dinamómetro es lo que marca el valor de la tensión. El dinamómetro marca el valor de la tensión. Entonces vamos a hacer acá el diagrama de cuerpo libre. Ajá. Diagrama de cuerpo libre. O sea, este techo del ascensor con la cuerda y el dinamómetro que lleva aquí instalado levanta a esa esfera, y con respecto a tierra sube con aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Eh? Entonces, le hacemos el diagrama de cuerpo libre. La masa del cuerpo es 4 kilogramos, gravedad 10. Entonces, su diagrama será peso hacia abajo, 40 newtons, masa por gravedad, tensión hacia arriba, ¿está? Y esto sube acelerando. Entonces, ahí le aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante de esas dos es la resta. Son contrarios, y si sube acelerando, T es mayor que 40, es la resta.
T menos 40 me da la fuerza resultante, y esto es la masa por la aceleración. De ahí deducimos que la tensión tiene por valor 50 newtons. ¿Dudas, preguntas, curiosidades? Claro, aplicando la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que uno ve los problemas difíciles, pero como ya sabes, cuando uno resuelve te das cuenta que es rápido, que ya entiendes la solución. Ya veamos por acá. Ya está. Entonces, esta es la pista. Cuando un cuerpo se mueve en trayectoria circular, lo que tienes que hacer es su diagrama de cuerpo libre, que en este caso sería peso hacia abajo y fuerza normal hacia el centro, y todas las fuerzas descomponerlas en dirección radial. Esa es la clave. Dirección radial y dirección perpendicular, la cual en este caso es tangencial. Y ahí sale el problema. Este radio forma con la vertical 53, este radio mide 2 metros, y nos piden la velocidad con la cual pasa el móvil en dicho lugar, ¿no? Entonces, lo primero que trazamos es, la línea radial que vamos a usar en este problema. Y partiendo de esa radial usaremos la tangencial también. Ahí está. Las dos direcciones. Ahora le hacemos el diagrama de cuerpo libre. Para abajo el vector que me representa el peso. Este es el vector que me representa el peso. ¿Estamos? Ese es el vector que me representa el peso. Y luego la fuerza normal. La pista ejerce una fuerza normal que va hacia el centro. Ajá. No hay más fuerzas porque no hay fricción. No hay más fuerzas, pues no hay fricción. Nos piden calcular la velocidad. Pero acá hay un detalle. ¿Cuál? Hay que descomponer la velocidad en dos. Tenemos que descomponer la velocidad en dos. Ahí va a ser de mucha importancia el ángulo de 53 grados, porque ese ángulo lo está formando con la vertical.
Ahí está, ¿ves? Entonces, 53 grados lo forma con la vertical. 53 es el ángulo que viene acá. Y como acá es 53 y esto pesa, ¿esto cuánto pesa? Determina la pesa de 2 kilogramos. Pesa 20. 20 con 53 lo puedes componer por seno y coseno. Seno y coseno. Bien, entonces vamos a descomponer eso en dos y al final le aplicamos la formulita de la fuerza centrípeta. Este es un problema de dinámica circular. Y ahí las dos componentes. Solo nos va a interesar la que es radial. La tangencial no nos va a interesar. Esta. Esta, fíjense bien. Diagrama de cuerpo libre. ¿Están viendo? Esta ahora sí. ¿Ya? Veamos. Valores de la fuerza, rapidito. Esto es 20 newton. 2 kilogramos. Eso es 20 newton. El ángulo 53 aparece por acá. Esta de acá es la fuerza normal y el problema dice que esa fuerza normal tiene una magnitud, fuerza de reacción normal, 48 newtons. Cuando descompones, esto acá será 20 por coseno de 53 y esto de acá será 20 por seno de 53. Esto se cancela y la velocidad es la incógnita y R es el radio que mide 2 metros. Acá aplicamos, después de haber realizado el diagrama de cuerpo libre, aquí aplicamos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, masa velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? La resultante de las fuerzas que están en la dirección radial. En la dirección radial. La dirección radial es como el eje X y la tangente es como el eje Y. Entonces será 48 ajá, menos 20 coseno de 53. Eso es igual a la masa 2 kilogramos por la velocidad al cuadrado entre 2. 48 menos 20 coseno de 53, 3 quintos. Y aquí me quedó v al cuadrado. Ahí es 48 nada más. Entonces, simplificando, ¿qué va a quedar? 36 y b al cuadrado igual a 36, le sacas la raíz cuadrada, 6 metros por segundo. Esa es la respuesta. ¿Quedó claro? La clave estaba en realizar el diagrama de cuerpo libre. Pasamos al siguiente. A ver, captas, copias la solución, la grabas y seguimos avanzando.
Acá dice, un cuerpo se suelta sobre una rampa inclinada desde una altura de 20 centímetros. La rapidez con la que llega al suelo es de 1 metro por segundo. Calcule el coeficiente de fricción cinético entre el cuerpo y la rampa aproximadamente. El ángulo de inclinación es 37 grados. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ese tipo de problemas se puede hacer o bien por dinámica o bien por trabajo y energía. Ya depende qué te gusta usar más o qué te es más cómodo a ti, ¿no? Una rampa no es una cosa que un plano inclinado. Eso está inclinado 37 grados. Tiene una altura de 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Acá arriba se ha colocado un objeto que parte con velocidad inicial cero y al llegar a la parte más baja tiene una velocidad de 1 metro por segundo y ha bajado por todo ese camino. En cierta parte de la trayectoria, ahí le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Es que yo voy a aplicar que el trabajo de las fuerzas no conservativas, teorema, es igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Con las energías no hay problema. ¿Por qué? Porque la energía mecánica final solo es cinética, la inicial solo es potencial, tiene altura. El trabajo de la fuerza no conservativa sale del diagrama de cuerpo libre. Primero hay que hacer el diagrama, ver cuántas fuerzas hay. Eso para ti es conocido. O sea, peso hacia abajo. Estoy haciendo el diagrama, ¿eh? Peso hacia abajo. Fuerza normal, la fuerza normal está en una perpendicular. Así es. La fuerza normal está en una perpendicular, porque se llama normal significa perpendicular, y acá viene la fricción. Esa es la fricción cinética. Entonces, el peso es fuerza conservativa, la normal y la fricción no son fuerzas conservativas, son no conservativas. La normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, que es toda la hipotenusa, pero la fricción sí hace trabajo. La fricción sí hace trabajo. Entonces vamos a ir reemplazando para ir haciendo el cálculo respectivo. ¿Cuál es el trabajo de la fricción? Sería negativo porque va en contra del desplazamiento. El desplazamiento es toda esta hipotenusa. Toda esta hipotenusa es el desplazamiento. Uh-huh. Entonces será menos fricción por esa hipotenusa que es el desplazamiento. Energía mecánica final es solo cinética, pues no hay potencial. Energía mecánica inicial es solo potencial, pues no hay cinética. La fricción, tú ya sabes, es mu cinético, correcto, es el que hay que calcular, ¿sí? Mu cinético por la fuerza normal. Ahora, la fuerza normal sale del diagrama, hay que descomponer al peso en dos. Al peso se descompone en dos. Ese ángulo alfa que ves ahí no es otro que 37 grados, ¿ya? Y esto se descompone así. Observa bien. Acá el angulito es 37 grados y esto se descompone en dos. La componente pegada al ángulo es el peso por el coseno. La otra componente es el peso por el seno. Entonces acá reemplazamos mu cinético por la normal, que es igual a mg coseno de 37 por el desplazamiento de, y acá es masa B final al cuadrado entre 2, que es masa, gravedad por altura. Ahora, para calcular mu, tengo casi todo, pero me falta un pequeño detalle. ¿Cuál, profesor? Observa. La masa se va a ella, la masa ya se fue.
La masa ya se fue. Lo que me falta es D, el desplazamiento. Entonces me voy acá a la figura y digo, seno del ángulo 37 es 0,2 entre D. Y seno de 37, usted sabe que es 3/5. Entonces, si usted despeja, le va a salir que D vale 1/3 de metro. Ahora sí, todo eso se reemplaza aquí debajo y asunto zanjado. Reemplazando, a ver, el mu es la incógnita. La gravedad vale 10. Coseno de 37, 4/5. D es 1/3 de metro. La velocidad final es 1, va al cuadrado, se divide entre 2. La gravedad 10 y la altura inicial es 0,2. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que calcula mu aproximadamente? Hay que redondear el valor. Hay que redondear dicho valor. ¿Cuánto resulta? Aproximadamente. ¿Salió? Así viene el examen de admisión, ¿no? Por si acaso. Te doy otra manera de resolver el problema. Otra manera, si no lo quieres hacer así, es usando la segunda ley. Acá lo pongo. Otra manera. Si usas la segunda ley y aplicas fuerza resultante igual masa por aceleración, te va a salir que la aceleración es gravedad seno del ángulo 37 menos mu gravedad coseno de alfa. Y si aplicas b final al cuadrado, b inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia, entonces aquí vas a encontrar, recuerda que la distancia es 1/3 de metro, vas a encontrar que la aceleración vale 3/2, 1,5. Y si eso lo reemplazas, aquí gravedad 10, seno de 37, menos mu, gravedad 10, coseno de 37, te va a salir exactamente igual. Igual que acá, te va a salir. Ya queda en cuestión qué método te gusta más. ¿Cuánto sale aproximadamente? Es aproximado, ¿no? Hay que redondearlo. Ujú. Muy bien, Kiara. Entonces se redondea al 0,52. Gracias, Kiara. Acá. Seguimos, ¿ya?
Vámonos a esa pregunta 10. Ya, seguimos entonces con el siguiente problema, ¿ya? A ver acá, mira, aquí había un dato que lo he eliminado, por si acaso, ¿ya? Acá, por en el lado izquierdo decía B igual cero, eso elimina. Mira, se tiene un sistema formado por tres esferas que son idénticas, de igual masa, 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos. Entonces, según la figura, todo eso ocurre en el instante cero, o sea, cuando el cronómetro comienza a marcar el tiempo. Esta tiene velocidad 2, la primera tiene velocidad 2, la segunda está en reposo, la tercera está en reposo. Entonces, esta primera golpea a la segunda y al moverse la segunda, golpea a la tercera. Entonces dice, si los bloques son frontales, si los choques son frontales e inelásticos, ese dato es importante. ¿Qué significa completamente inelásticos? Que después del golpe quedan juntos, avanzan juntos. Determine la cantidad de movimiento del sistema en el instante de 3 segundos cuando la segunda bola golpea a la tercera. O sea, la primera golpea a la segunda y la segunda golpea a quién? A la tercera. ¿Se entiende la idea? Ya, entonces, manos a la obra. ¿Ya? Primer choque. Vamos a analizar el primer choque, porque acá hay dos choques. Ojo a choques completamente inelásticos. Entonces, quedan juntos después del choque. Quedan juntos después del choque. ¿Esa? Entonces, primer choque. Acá está uno de ellos, acá está el otro.
Este se encontraba en reposo y este viene con velocidad 2 centímetros por segundo. Masa M, masa M. Esto es justo antes del choque. Después del choque, los dos quedan juntos. Hay que hallar esta velocidad al cual llamo V1, que se usa, bueno, en todo choque, la herramienta fundamental es conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Por lo tanto, diré cantidad de movimiento final, masa 2m por velocidad v1, igual a cantidad de movimiento inicial, masa por 2m. M con m se va, y la rapidez 1 es 1 centímetro por segundo. Ahora me voy y trabajo en el segundo choque. ¿Correcto? Y otra vez analizo. En el segundo choque ya tengo las dos primeras bolitas juntas y vienen avanzando con la rapidez de 1 centímetro por segundo. Y la tercera bola está ahí en reposo. Esto es antes y después del choque. Después del choque tendríamos el sistema conformado por los tres que viaja con esa velocidad 2. Habría que hallar esa velocidad 2 para finalmente responder la pregunta. ¿Correcto? Antes del choque, después del choque. Entonces acá también planteo conservación de la cantidad de movimiento del sistema. La masa después del choque es 3m por la rapidez 2v igual a la cantidad de movimiento antes del sistema, la masa 2m por la rapidez 1. M con m se va y la rapidez 2 es 2/3 de centímetros por segundo. Finalmente, ahí hallamos la cantidad de movimiento del sistema. Masa del sistema es suma de masas por la velocidad del sistema. Será la suma de masas 3m, cada masa es 10 gramos, o sea 30 gramos por 2/3. Resultado final, 20 gramos, centímetros por cada segundo. ¿Entendió la idea? ¿Correcto? ¿Se entendió? Ya, qué bueno. ¿Por qué es 2m? No, yo estoy igualando el final con el inicial. Final con el inicial. Final con el inicial. A ver, voy a repasar otra vez, miren. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final? La masa 2m por la velocidad 2, velocidad 1. ¿Y cuál es la cantidad de movimiento inicial? La masa m por la velocidad 2. Después del choque, ¿cuál es la masa? 3m por la velocidad 2. ¿Cuál es la masa acá? 2m por la velocidad 1. ¿Correcto? Ahí está. Recuerde que después del primer choque, los dos quedan juntos. Así es. ¿Ya? ¿Está claro? Un bloque de masa m realiza un armónico simple. Calcule qué porcentaje de la rapidez máxima tiene el bloque cuando su elongación es el 28%
de su amplitud máxima. Ujú. Mire bien, ¿eh? Observe. Pista. Punto de equilibrio. Oscilador. El oscilador se desplaza alternadamente hacia la derecha, alternadamente hacia la izquierda. Cuando está por esta posición, su elongación es el 28% de su amplitud, ¿correcto? Acá la palabra máxima está de más, ¿no? Amplitud. Esto es el 28% de la amplitud. Entonces, averiguar qué porcentaje de la rapidez máxima. Ahora, recuerda que la rapidez máxima la tiene acá, cuando pasa por el punto de equilibrio. Esta es la rapidez máxima y recuerda que eso es wa. Así es. ¿Ya? Ahí. Ahora sí, todo esto sale de los datos menos la velocidad máxima wa. Ahora, sabemos que hay una ecuación que dice rapidez instantánea W por amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Eso va a ser de utilidad. X es 28%, eso según la aritmética es 0,28A. Y aquí, por favor, tienes tú que ingeniártelas y me dices cuánto sale esto. ¿Cuánto te sale eso? ¿Cuánto salió? Ya, esto va a salir 0,96A. Va a salir 0,96A. 0,96. Por si acaso se hace por diferencia de cuadrados, ¿ah? 0,96, exacto sale. ¿Ya? Eso se hace por diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Sí? Usted factoriza A y le queda 1 al cuadrado menos 0,28 al cuadrado, y eso es una suma por una diferencia, y al final eso lo va a llevar a 0,96, por si acaso. Entonces, esto es 0,96 wa. ¿Y wa qué cosa es? La máxima velocidad. Entonces, respuesta, ¿qué porcentaje? 96%. Bien, ¿entendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. Acá. Se tienen dos péndulos de longitudes L1 y L2, L1 mayor que L2. Para un mismo intervalo de tiempo, uno de ellos realiza el doble que el otro. Entonces, ahora mira lo que me dice el problema, que uno de los péndulos tiene más longitud que el otro. O sea, dice que el péndulo 1 tiene más longitud que 2. Y me dice que uno de ellos realiza el doble de oscilaciones que el otro, pero no me dice cuál. O sea, tú tienes que darte cuenta cuál. O sea, vamos a pensar en voz alta. Las oscilaciones tienen que ver con la frecuencia. La frecuencia es
número de oscilaciones entre tiempo empleado. La frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es 2pi raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Entonces sería gravedad de arriba, longitud de abajo. Ajá, ya está, ya me di cuenta ya. O sea, acá es longitud abajo y arriba. O sea, la fórmula del periodo es el inverso de la frecuencia, o la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, ¿qué significa? Que el número de oscilaciones y la raíz cuadrada de la longitud son inversas. O sea, ¿quién dará mayor número de oscilaciones? El que tiene menor longitud. ¿Y quién tiene menor longitud? 2. O sea, en el mismo intervalo de tiempo, 2 es el que va a realizar mayor número de oscilaciones. ¿Ya? Está hecha, hemos hecho eso en borrador. Ahora sí, vamos en limpio. Entonces, repito nuevamente, la frecuencia es número de oscilaciones entre tiempo empleado y es el inverso del periodo. Ya está. De ahí me doy cuenta que el que realiza el mayor número de oscilaciones para el mismo tiempo es el que posee menor longitud. Entonces, diré número de oscilaciones de 2 igual a el doble del número de oscilaciones de 1. Y el número de oscilaciones lo despejamos de acá. Así es. A ver, valiente, por favor, despeje el número de oscilaciones. Será tiempo sobre 2pi, raíz cuadrada de gravedad sobre longitud. Y eso reemplazamos. Número de oscilaciones de 2, ¿ya? El tiempo es el mismo, dice, para ambos, entre 2pi, raíz cuadrada, longitud 2. Eso es 2 veces número de oscilaciones de 1. El tiempo es el mismo para ambos, entre 2pi, raíz cuadrada de gravedad, entre L1. Simplificamos tiempo, simplificamos 2pi, simplificamos raíz de gravedad, ¿y qué nos va a quedar? 1 sobre raíz de L2, acá queda 2 veces, 1 sobre raíz de L1. Porfa, lo elevas al cuadrado, 1 sobre L2 igual 4 veces 1 sobre L1. ¿De dónde aparece 4? Porque lo elevaste al cuadrado. Esta sería la respuesta. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Longitud 1, 4 veces la longitud 2. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Dice acá, una esfera de 200 centímetros cuadrados de volumen que tiene la densidad de 800 kilogramos por metro cúbico se sumerge en un tanque lleno de agua y la esfera se suelta del fondo del tanque. Calcule el tiempo que demora en subir 5 metros dentro del agua. No considere las fuerzas de fricción. Entonces, dentro de un tanque se ha sumergido esta esfera, tanque de agua. Hay que calcular cuánto tiempo demora en subir. 5 metros. Bien, entonces nosotros vamos a dibujar algo que nos dé la idea del tanque y a trabajarse a ello. Dentro de ese tanque se tiene una esfera. O sea, lo concreto es que acá tenemos superficie libre de líquido y a cierta profundidad un cuerpo se ha liberado. Y ese cuerpo está subiendo con aceleración. Así es. ¿Por qué, profesora? Es que el líquido, el cuerpo tiene densidad 800 y se libera en el agua. El agua tiene densidad 1000. Por teoría, el empuje es mayor que el peso y lo va a sacar a flote
acelerando. Entonces, lo que hay que averiguar es en qué tiempo, partiendo de reposo, ¿ah? Partiendo de reposo, esto se eleva 5 metros. Partiendo de reposo, no lo olvide. Entonces le hacemos el diagrama de cuerpo libre a ese objeto. Ya está. Tenemos el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Bien, le aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por aceleración. Empuje menos peso igual masa por aceleración. El empuje es densidad del agua por gravedad, volumen sumergido, y la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, y esto por la gravedad, y esto es masa por aceleración. Observará que la masa todavía no, la masa no se va todavía. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que en esa última expresión, vamos a cambiarle color, el empuje es la densidad del agua por la gravedad, el volumen sumergido, que es el volumen del cuerpo. Todo está sumergido. La masa es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, por gravedad menos el peso. Otra vez la masa, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por aceleración. Entonces, si usted se da cuenta, acá se va a eliminar el volumen del cuerpo y me va a quedar densidad del agua menos densidad del cuerpo sobre densidad del cuerpo por gravedad. Es en realidad una propiedad, una fórmula, como lo quieras ver tú, que te va a permitir hallar la aceleración de un cuerpo que sube acelerando, ¿no? Desde el fondo del líquido, desde el fondo del recipiente, debido a que el líquido tiene más densidad que el cuerpo. Ahora sí, en esa última parte, reemplazamos, saco la aceleración y luego aplico un MRV. Así es. ¿Ya? Aplico un MRV. Entonces, en esa última parte, sacamos la aceleración. Densidad del agua, 1000. Densidad del cuerpo, 800. Entre densidad del cuerpo, otra vez 800. Y todo esto por la gravedad, 10. A ver, 1000 menos 800, 200, entre 800, un cuarto por 10, sale 2,5. Finalmente, liquidamos con el MRV, la clásica ecuación, distancia igual, velocidad inicial por tiempo, más aceleración, tiempo al cuadrado entre 2. ¿Cuánto sube este cuerpo? 5 metros partiendo de reposo, con aceleración 2,5, tiempo al cuadrado entre 2. Simplificando, me va a quedar 10 entre 2,5, 4, le saco la raíz cuadrada, 4, y quedará 2 segundos. Esa es la respuesta. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud?
Ahí está la solución. Bien, seguimos, ¿ya? Dice, acá hay dos casos, ¿ya? Voy a comenzar por el de abajo, dice. Se muestra un circuito eléctrico, calcule la lectura del amperímetro ideal. Calcule la lectura del amperímetro ideal. Ese es un circuito eléctrico, ¿correcto? O sea, ¿qué corriente pasa por el amperímetro? El amperímetro detecta la intensidad de corriente. Entonces, lo que tenemos que hallar nosotros es la intensidad de corriente que está pasando por el amperímetro. Es un problema de resistencia, corriente y voltaje. Ajá, acá se usa la ley de Ohm. Pero además me dan un circuito. Un circuito tiene resistencias y fuerza electromotriz. O sea, hay que usar convenientemente, ¿de acuerdo? Esto de la fuerza electromotriz. Ya está. Se me ocurre de la siguiente manera. Observa bien, ¿ah? Mira, observa bien. Eh, tú tienes que saber que si tienes una batería, la línea larga representa el polo positivo, la línea corta representa el polo negativo. Lo voy a hacer arriba en borrador. Voy a pensar en voz alta. O sea que la línea larga representa el positivo, la línea corta el negativo. Eso significa que en este lado hay 70 voltios más que acá. Por ejemplo, si acá hubieran 100 voltios, acá debería haber 30, la diferencia es 70. Si acá fuera 90, acá debería ser 20. Si acá fuera 80, acá debería ser 10. Si acá fuera 70, acá debería ser 0. Yo no sé en realidad cuánto hay. Entonces, apelo a la matemática. Si aquí hubiese A, aquí debe haber 70 más A. ¿Entiende? Puro razonamiento lógico-matemático. Para eso se estudia el razonamiento lógico-matemático. Entonces digo, ajá, mayor potencial, menor potencial. O sea que si acá el potencial fuera A, aquí el potencial debería ser 70 voltios más A. Acá, menos potencial, más potencial. La diferencia es 30. Por el mismo motivo, aquí debería haber 30 más A. Aquí, mayor potencial, menor potencial. Por el mismo motivo, aquí debería haber 50 más A. Todo eso es puro razonamiento matemático, jóvenes. Si alguien tiene dudas, pregunte ahora para hacer la aclaración. Entonces, una vez que ya hemos indicado aquello, pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La ley de Ohm. La ley de Ohm dice, usted tiene una resistencia, la corriente va aquí, entonces la corriente es el voltaje entre la resistencia. ¿Qué voltaje? La diferencia del mayor menos el menor, mayor menos menor entre resistencia. La corriente siempre va de mayor a menor. Mire acá esta resistencia que vale 8 ohms. Arriba hay 70 más A y debajo 30 más A. Arriba hay mayor potencial y aquí hay menor potencial. Entonces la corriente baja. Esta corriente la llamo 1 y baja. Este potencial vale lo mismo que el de acá porque no hay resistencia. Aquí tengo 30 más A y aquí tengo A. La corriente va de mayor potencial a menor potencial. O sea, esta corriente es I sub 2. Así que aquí aplicamos la ley de Ohm.
La intensidad es el voltaje entre la resistencia. Es el voltaje mayor, el potencial mayor menos el potencial menor. Esa resta se llama voltaje. Así que vamos a calcular la corriente 1. Cuando yo resto 70 más A con 30 menos A, me queda 40. ¿Cuál es la resistencia? 8. La intensidad sale 5 amperes. Intensidad 2. Cuando yo resto 30 más A menos A, me queda 30. La resistencia vale 5. Entonces la corriente vale 6 amperes. Finalmente, trabajo en este nudo para hallar la corriente en el amperímetro. La primera ley de Kirchhoff dice que en todo nodo, la suma de corrientes que entran o salen al nodo es igual a la suma de intensidades que salen. Las que entran igual a las que salen. A ver, I1 entra, I1 entra, I2 sale. Pero I1 vale 5, e I2 vale 6. O sea, está saliendo más corriente. Quiere decir que la corriente por el amperímetro debe entrar para que pueda haber un empate. 5 más la corriente en el amperímetro igual a 6. ¿Cuánto es la corriente en el amperímetro? 1 amper. ¿Entendió la solución o está complicado? ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, he usado dos cosas. He usado tres cosas. He usado. Si usted sabe leer la batería, o sea, si conoce la batería, sé que dice 70, entonces si aquí tengo un valor, aquí tengo ese valor más 70. Si acá dice 30, si aquí tengo un valor, aquí tengo 30 más A. Y de acá la diferencia es 20. Luego apliqué la ley de Ohm y al final apliqué Kirchhoff. Suma de corrientes que entran al nudo igual a suma de corrientes que salen. Esto es así de simple. ¿Ah? Por acá entra 5, por aquí sale 6. ¿Cuál es la corriente en el perímetro? 1. La diferencia. ¿Ve? Simple. Suma de corrientes que entran igual suma de corrientes que salen. Primera ley de Kirchhoff. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, vamos acá a ver. Un circuito eléctrico está conformado por una fuente de voltaje ideal de 5 volts de fuerza electromotriz que alimenta a tres resistores de igual valor R, conectados en paralelo. Se sabe que la potencia total disipada es de 75 watts. Calcule la resistencia R en ohms. Bien, si están en paralelo y son tres idénticos, es directo, ¿no? Entonces, la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. En este caso será resistencia equivalente. A ver, si están en serie es 3R, si están en paralelo, resistencia equivalente R tercios. ¿Ya? Resistencias en paralelo iguales. Entonces, resistencias iguales en paralelo. Si estuvieran en serie, se suman. Como están en paralelo, inversas, R tercios. Ahora sí, reemplazando, la potencia es 75 watts, el voltaje es 5 va al cuadrado y la resistencia equivalente es R tercios. Bien, R tercios multiplica 75 y 5 al cuadrado es 25. De ahí sacamos el valor de ¿quién? De R. ¿Cuánto vale R? 1. ¿Correcto?
Bien, muchachos, el tiempo ya nos ha ganado. Bueno, espero que hayan revisado la parte de mecánica, electricidad, con estos problemas que hemos estado viendo, analizando por aquí. Y vamos a hacer uno más, ya, uno de la parte final. Vámonos a ver. Ahí está. Aquí. Aquí vamos a resolver, a ver, el problema 27. Dice, si el potencial eléctrico en el punto P es nulo, calcule la carga eléctrica Q. ¿Correcto? Ahí desarrollamos el problema en cuestión y con él acabamos. Potencial eléctrico total de un sistema. Se suman los potenciales, ¿correcto? Así evalúo el potencial total de un sistema. La figura es un rectángulo. A veces no te dejes guiar por la figura porque uno dice, ah, parece cuadrado, pero hay que ver bien los valores. Ahí es donde uno puede cometer errores y malogra un problema. Ya está. Entonces me piden calcular el potencial total en el punto P. Me piden calcular el potencial total en el punto P. Entonces yo digo, el potencial en un punto es constante carga sobre distancia. El potencial en un punto. Y el potencial total en un punto es la suma de potenciales. En este caso tengo tres cargas. La carga 1, la carga 2, que es mi incógnita, y la carga 3. Entonces, acá tendré que el potencial total es la suma. Pero el dato me está indicando aquí que ese potencial total, eso es dato, ¿eh? Es cero. No es que siempre sea cero, ¿no? Acá me está indicando que es cero, eso es dato, dato del problema. Entonces, la constante K se va a ir y reemplazo la primera carga, 4 microcoulomb, y la distancia, que es 4 metros. Reemplazo la segunda carga, recuerda que la constante K ya se fue porque esto es igual a cero, y la distancia sería 5 metros. La tercera carga es 6 microcoulomb y la distancia 3 metros. Todo esto igual a cero. De ahí sacamos la carga 2, va a ser negativa. ¿Cuánto va a resultar? Menos 15 microcoulomb. ¿Entendido? Bien, ahora sí, el tiempo ya nos ganó. Nos vemos. Que les vaya muy bien, muchachos. Muchos éxitos, ¿ya? A destrozar su examen, a los que van a dar el examen este sábado y domingo. Chao, nos vemos, cuídense. Sigan practicando. Ahí hay que ajustar hasta el final las piezas y con eso dar con éxito el examen, ¿ya? Que les vaya muy bien, muchachos. Éxitos para todos. Gracias por su atención, gracias por su paciencia. Gracias Clara Ramos, gracias Sheila, gracias Jimena, gracias Marco, bendiciones. Nadia Ayala, gracias.